Bien chicos, revisemos un poco lo que aparecía al inicio de la cápsula. Vamos a comenzar a trabajar problemas que están asociados a la función potencia, pero se hizo una aclaración de que también íbamos a trabajar con la función exponencial. ¿Esto por qué es? Si nos fijamos en las formas de las funciones, donde vamos a tener ambas, tanto la función exponencial como la función potencia, sus estructuras son muy similares. Solamente hay una diferencia que los caracteriza a cada una. La función potencia que nosotros ya estuvimos trabajando en clases anteriores era de la forma f de x igual a x elevado a n. En cambio, la función exponencial es de la forma f de x igual a por n elevado a x. ¿Qué quiere decir esto y por qué vamos a combinar ambas funciones en estas clases? Si se fijan, la función potencia tiene su incógnita en la base de la potencia. En cambio, la función exponencial tiene su incógnita en el exponente de la potencia. Entonces, dentro de los ejercicios que vayamos trabajando en estas sesiones, van a haber casos en donde el valor pedido va a ser la base de nuestra potencia, por lo tanto estaríamos trabajando dentro de la función potencia, pero en algunos casos la incógnita pedida va a ser el exponente, y en esos casos podríamos afirmar que vamos a trabajar con la función exponencial. ¿Hay diferencias en la gráfica? Sí, pero para efectos del tipo de problemas que vamos a trabajar es necesario hacer esta aclaración. Ahora bien, también nos dice que el primer caso que vamos a trabajar es el de crecimiento geométrico, o también conocido como progresión geométrica. ¿Qué es este concepto de crecimiento geométrico o progresión geométrica? El concepto se basa en un listado de números, por ejemplo, el 1, el 5, el 25, el 125, etc., que tienen ciertas características en común. ¿Cuál sería la característica? Al menos en este caso, es que yo obtengo el segundo número multiplicando por 5 el primero, porque 1 por 5 me da 5. Para obtener el 25, el término anterior, es decir, el 5, también lo multiplico por 5. Y para obtener el 125, exactamente como muchos están pensando, el valor anterior, es decir, el 25, lo multiplico nuevamente por 5. Es decir, cuando hablamos de una progresión geométrica o de un crecimiento geométrico, estamos haciendo un listado de números cuyos términos ya los voy obteniendo a partir de una multiplicación por un mismo número. Parto del 1, lo multiplico por 5, obtengo el segundo número. Ese segundo término lo multiplico por 5 y obtengo el tercer término. Ese 25 lo multiplico por 5 y obtengo el cuarto término. Y así podríamos estar con miles de casos, con miles de ejemplos, pero la intención acá no es adentrarnos a lo que es crecimiento geométrico o progresión geométrica, ¿ya? Sino que es en la forma que tiene esta progresión geométrica. Nosotros cuando trabajamos con progresiones geométricas, su estructura es la siguiente. Para determinar cualquier elemento, un término a sub n, la estructura me dice que voy a tomar el primer término, lo voy a multiplicar por un valor x que está elevado a n menos 1. También
Dicho de otra forma, f de x es igual a por x elevado a n menos 1, donde este valor de x, este valor, también es conocido como razón. Por eso vamos a trabajar con función potencia. Sin embargo, van a haber muchos casos en donde, dada la razón, vamos a tener que buscar algún término cualquiera. Y en ese caso estaríamos trabajando con una función exponencial. Yo sé que todavía se ve bastante difícil, pero revisemos algunos ejemplos.